Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Aún es tiempo. Estamos hablando del capítulo número 5 de esta temporada 2024 del Aún es tiempo, por encargo de Lizani Comunicaciones, del periodista José Ramón Lizana Godoy. Hoy día nuevamente con el equipo que me acompaña para esta producción periodística de toda la semana, de todos los días lunes, para hablar de temas que son importantes y contingentes. Presento inmediatamente entonces al periodista Andrés Marín Zúñiga, quien es el encargado de la preparación de los contenidos y de la agenda que semana a semana estamos revisando para un nuevo capítulo, en este caso el capítulo correspondiente al 1 de abril de 2024. Andrés Marín, bienvenido a esta cita de Aún es tiempo, ¿cómo estás? Un gusto, Alejandro, muy bien. Después de un gran fin de semana largo, para las personas creyentes, para los que no, que pudieron descansar, estar en la familia, que es lo importante, ya que también hoy tenemos mucho tema para conversar. Efectivamente, estamos preocupados de lo que pasa a todo nivel y por eso es que estamos eligiendo los temas con pinzas para poder entonces ir repasando aquellas cosas que son importantes. Este año, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos elecciones de 4 autoridades, 2 que están ligadas unas con otras. Básicamente estamos hablando de alcaldes que van ligados con los concejales y de gobernadores regionales que van ligados con los gobiernos regionales. Y revisando los temas importantes en la producción, llegamos a la conclusión de que habían algunas cuestiones que son importantes de empezar a tratar debido a casos que recurrentemente están ocurriendo, como es el caso de fraudes, estafas, apropiación indebida, mal uso de recursos públicos en distintos niveles. Lo hemos visto a través de los medios de comunicación, cómo esto ha ocurrido a nivel de, por ejemplo, gobiernos regionales y también ha ocurrido a nivel de municipio, con varios alcaldes que están imputados, acusados, detenidos, algunos con prisión preventiva, por ejemplo, en su domicilio, el caso de Katy Barriga, que es uno de los más famosos, pero hay muchos más a lo largo de todo el país. En el caso mío, de mi región, en la capital regional que es Rancagua, también tenemos ya acusaciones que se van a formalizar pronto contra el alcalde de Rancagua, que además tiene un juicio en el Tribunal Electoral Regional. Y así como ese, hay muchos casos. Y por eso queremos hablar de algunas materias relacionadas que le voy a entregar entonces la palabra a Andrés Marín para que nos introduzca entonces al primer tema de este capítulo de hoy. Así es, Alejandro, como tú muy bien decías, durante los últimos años hemos presenciado como país diversos casos del mal uso de los recursos públicos, sobre todo en municipalidades. El caso más conocido, que tú también lo mencionaste, Alejandro, es el de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien fue formalizada por fraude al fisco tras una demanda de la actual administración de Tomás Bodanovich. Como sabemos, a la ex alcaldesa se le imputa que durante su periodo se provocó un déficit de 31.000 millones de pesos, convirtiéndose este en el caso de fraude municipal más grande en la historia de Chile. Además del caso de la ex alcaldesa de Maipú, se suman otros polémicos casos de este tipo, como la reciente querella del Consejo de Defensa del Estado al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Además de ello, hay otros casos como por ejemplo el de Milipilla, un caso reciente, más los conocidos de Vitacura, Las Condes, que todos son distintos, pero todos también tienen que ver con el uso, en este caso el mal uso de los recursos públicos. Así que ese es uno de los temas, Alejandro, que estaremos conversando y analizando en detalle acerca de lo importante que es el uso de los recursos públicos, en este caso por parte de las municipalidades. Gracias, Andrés. Y se integra también a esta conversación desde la quinta región la periodista Sofía González Guzmán, quien también va a participar de esta temática. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Activa tu micrófono para que te escuchemos. Hola, buenas. ¿Me ¿Qué tal, escuchan? Sofía? ¿Cómo estás? Bien, ¿y Ya, ustedes?
Muy bien, acá ansiosos de verte para poder conversar también contigo sobre esta temática. Andrés ya introdujo el tema principal, estamos hablando del desempeño errático. A veces uno piensa, ¿será negligencia o será falta de conocimiento o derechamente aquí estamos hablando de dolo en cuanto a la administración? Ojo, cuando hablamos de problemas de administración, no solamente me refiero, para que quede claro, a los casos más evidentes de desfalco al fisco, de negociaciones incompatibles, de darle los trabajos también a las personas que son amigos del alcalde y cosas por el estilo. Sino también estoy hablando de otro tipo de acciones u omisiones que realizan las autoridades municipales o los gobernadores y que permiten entonces que terceros se apropien o perciban indebidamente dineros. ¿Cómo está en la quinta región los temas de corrupción o de mal manejo de recursos públicos, Sofía? Especialmente ahora con lo que pasó después de los incendios, donde se acusa, precisamente la Contraloría estos días está pidiéndole a varios municipios, entre ellos Viña del Mar, que dé cuenta de los dineros que recibieron con motivo de los incendios y en qué los han utilizado. ¿Cómo está la situación en la quinta región, Sofía? Mira, yo la verdad no puedo dar en detalles de monto ni se ha transparentado, si no me equivoco, ese detalle. Pero bueno, primero que nada, más que los fondos de lo que se pueda gastar en la recuperación de un incendio, es la mala gestión que se ha hecho y la falta de un plan ejecutorio estratégico para cubrir esa necesidad. Y la alcaldesa Ripamonti, en el fondo, cuando usa esta como pancarta publicitaria populista en el festival, pidiendo que se acelerara el proyecto de ley de regulación de los incendios, fue una burla. Se sabe que hay plata destinada, más que nada, el bono directo que se hizo en entrega en ayuda fue del gobierno ejecutivo, no es un tema de fondo municipal. Pero por otro lado, si nos vamos como a casos de corrupción más directo, fue lo que desprestigió a la última administración municipal de Viña del Mar con la ex alcaldesa Reginato. La alcaldesa que tuvo más de 3 periodos consecutivos, la alcaldía de esta ciudad, estuvo acusada por mala administración de los fondos públicos y no solo ella, más que nada la persona que también que la asesoraba en esas materias. No recuerdo bien el detalle, pero eran varios ítems. A mí lo que me preocupa en el fondo también es que son muchas las municipalidades que ya vemos que históricamente han tenido mal uso de los recursos públicos. En el fondo ya no se trata de una, dos, tres, no se trata que sean solo los últimos 2 años, no se trata solo de un color político, aquí no podemos poner más objetivos que han habido distintos alcaldes de distintos partidos políticos que digamos, que han hecho mal uso de los fondos públicos y que realmente tienen que llegar a que la Contraloría General de la República se le presente una demanda y es una burla. Además que detalle, por ejemplo, ya el caso de las fundaciones de este gobierno, de la presidencia, es un caso específico, pero en el fondo si tú revisas los casos municipales, no solo son los alcaldes, son los funcionarios directos, son cosas tan transparentes como la compra de vehículos de más de 30 millones de pesos. La misma Katy Barriga llega a ser un chiste en la cosa, el gasto de los peluches, el que pintó un auto de rosado, el que creó un spa de adulto mayor, entonces realmente, o de funcionarios que realmente se calculó que se les pagaba y tenían licencias por todo el periodo municipal. Entonces, yo creo que es mucho directo, muchos de los personajes directamente. Creo también que los alcaldes también deberían tener una preparación administrativa. Muchas veces las municipalidades manejan un fondo y no se saben administrar esos fondos. Han pasado casos que de repente no es que quieran estafar directamente a algunos alcaldes, pero realmente se tiene cierto presupuesto y se empiezan como a hacer más actividades para poder gastarlo, en vez de, por ejemplo, recaudar un fondo de reserva para por ejemplo, para ciertas catástrofes para el próximo año. Yo conozco gente que trabajaba en la municipalidad y que se organizan test municipales, reuniones reservadas en ciertos lugares para almuerzo. Es como que no tienen cómo rendir esos gastos. En el fondo buscan excusas para seguir gastando. Pasó lo mismo con el alcalde en Valparaíso, el alcalde Castro. Entonces, ya me llega vergüenza que a los mismos partidos políticos todos han tenido casos de corrupción. Ahora, recientemente, la alcaldesa por la municipal de Las Condes. Entonces, esperemos que ya con esto, bueno, pueden seguir siendo factores que sumen al mal prestigio de la política, porque si no me equivoco, ahora con la encuesta CADEM salió que tuvo una nota, un 3,1, la nota que evalúa a los chilenos al sistema político. Eso por mi parte.
Efectivamente, todas las encuestas en general tratan muy mal a la clase política que recordemos es elegida por los propios electores. Entonces es una situación casi paradójica que la gente reclama por la labor de las autoridades, pero resulta que esas autoridades llegan ahí por el voto que cada cierto tiempo y este año en particular se les va a volver a pedir. Y también quiero aprovechar entonces de presentar a otro de los invitados que va a participar en esta ocasión de esta conversación. Se trata del académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Gerardo Vergara Cañumir, quien es académico del Departamento de Gestión Organizacional de la UTEM y nos va a acompañar en esta ocasión para conversar un poquito sobre estas situaciones de el mal manejo de las platas públicas. Gerardo, bienvenido a esta conversación de la UNEStiempo. Activa tu micrófono, por favor, para poder escucharte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro, Andrés, Sofía, a quienes nos escuchan en UNEStiempo. Siempre es grato participar. De la universidad es un tema que hemos trabajado tanto en los procesos de formación, todo lo que es ética, ¿cierto? Probidad en la función pública, en los posgrados, y por lo tanto para nosotros también es una luz de alerta de que algo está pasando, tal como planteaba Sofía, el mal manejo de los recursos, la instalación de la corrupción. Son fenómenos que no son extraños a América Latina, más bien son fenómenos que se han ido reproduciendo con diferentes niveles y apropiando también de las democracias ya desde los años 60, desde México hasta hoy día, que pensábamos que no estábamos en ese listado, pero sí estábamos, que es Chile, ¿cierto? Gozábamos de buena reputación en términos de probidad, transparencia, fortalecimiento de las instituciones, apego a la norma, a la ley, la separación del poder y la política y el dinero. Había como una cierta, diríamos, ficción sobre lo que era Chile. Y eso se destruye fuertemente, como muy bien lo explicaba Sofía, con los últimos casos de corrupción, que además son transversales a las instituciones que participan en política. No es solo un partido, sino es el sistema político que ha ingresado en una crisis, por cierto, que si hablamos de corrupción, mal manejo de recursos, afectación del bien común y del interés público, estamos hablando también de crisis de valores, de principios. Entonces hay una situación que hay que estudiar y es una situación que afecta principalmente a los que menos tienen. La corrupción a quien más afecta es a aquellos que aspiran a que en el gobierno se tomen, o en las instancias de decisión se tomen las mejores decisiones buscando el bien común de la mayoría. Y la corrupción lo que hace es básicamente generar, ¿cierto?, que los intereses de unos pocos se vean favorecidos en desmedro de las mayorías. Entonces, es algo que tenemos que trabajar. Y fuertemente, en tiempos en que la democracia no goza de la mejor salud en América Latina, hay que ver indicadores como el Latinobarómetro o las encuestas de corrupción que tiene tanto la Contraloría de la República como IDEA, por ejemplo, de Naciones Unidas, entre otros, y donde Chile cada vez estamos entrando en una zona roja, sin entrar a hacer análisis tanto de las instituciones subnacionales como son los municipios, también en algunos casos de los gobiernos regionales, que está hoy día muy en boga, o también en los ministerios y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es un tema ajeno a ninguna realidad subnacional. Así que gracias por la invitación y trataremos de ser un contertulio que dé cuenta de las expectativas que tienen también nuestros auditores. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, de esta manera hemos completado el panel completo que queríamos hoy día atender para esta conversación. Aprovecho de decir entonces en este momento que este programa se transmite toda la semana, los días lunes, a través del YouTube de la UNEStiempo, pero también en forma simultánea con Radio Sensación en el 96.5 de la frecuencia modulada que llega a las localidades de Matanzas, Santo Domingo y San Antonio. Y también en diferido nos pueden ver en el programa Hoy TV de la aplicación Zapping TV. También quiero decir que nuestro invitado, Gerardo Vergara Cañumir, es doctor en Gobierno y Política de la Universidad Católica de Córdoba, máster en Negocios Internacionales, mención América Latina y Asia, de la Universidad Pompeu Fabra, magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, licenciado en Administración, Administrador Público de la Universidad de Santiago, y ya lo dije, docente universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Vamos entonces a ir enderezando esta conversación, para lo cual le doy la palabra al periodista Andrés Marín. Gerardo, nosotros estábamos con Alejandro y Sofía conversando acerca del mal uso de los recursos públicos.
En ese sentido, para introducirnos en esta conversación, para ti como profesional, como experto en el área, ¿en dónde comienza a tu juicio el mal uso de los recursos públicos? Te lo pregunto porque alguien podría sostener que llegar a déficit presupuestario ya es un mal uso. Sin embargo, sabemos que hay municipalidades que tienen recursos muy escasos, por ende a veces tienen que llegar a un límite, pero en otras ocasiones tenemos municipalidades que llegan al déficit presupuestario, pero en base a gastos que podríamos denominar populistas, como es el caso, por ejemplo, de Katy Barriga. En tu opinión, entonces, Gerardo, ¿en dónde comienza, a tu juicio, el mal uso de los recursos públicos? Bueno, gracias, y preciso dos cosas. Primero, soy candidato a doctor, ¿no? Soy candidato a doctor, no soy todavía doctor, preciso aquello que es importante. Bueno, creo que la pregunta es difícil de contestar, ¿no? Porque tiene diferentes aristas. La primera, diría que el sistema político está en una crisis de valores y principios que está afectando también la elección de sus candidatos, ¿no? Porque sus candidatos son los que llegan finalmente a los cargos de representación y a la toma de decisiones. Entonces ahí hay un tema donde el Estado ha pasado a ser un objeto de, diríamos, de desarrollo del bien común a un objeto más bien de, diríamos, de premio, a una carrera más bien eleccionaria. Entonces ahí ya cambian los parámetros, ya no es el bien común, sino más bien es como el sistema político y los partidos, que es su esencia del poder, se mantienen, ¿cierto?, a toda costa y generan ahí diferentes tipos de liderazgo, diferentes tipos de gestión. ¿Y dónde parte? Yo creo que principalmente parte porque hay una falta de valoración por parte de la propia sociedad chilena de lo que significa el buen uso de los recursos. Los recursos no son ilimitados, son finitos, ¿no?, como lo planteas, Andrés. Entonces, en ese sentido, hay dos cosas. La primera, desconocimiento del marco legal, las implicancias que tienen. Segundo, diríamos también puede ser, y creo que podría haber una explicación por ahí, que es una corrupción más bien que se sienta en los pilares de una forma o una estrategia, ¿cierto?, de mantenerse el poder a través de hacer de la corrupción una herramienta de gestión, ¿no? O sea, incorporarla como algo natural. O por omisión consciente, es decir, que la autoridad le dice a su equipo, ¿sabes? Necesito lograr tal objetivo político y para eso no me pregunten cómo, háganlo, sabiendo que puede haber un paso más allá de lo permitido y en ese sentido que aparentemente todos los alcaldes yo no sabía, eso lo hizo mi equipo o deslindan responsabilidad. Entonces creo que acá también, por un lado están los actores involucrados y por otro están las instituciones. Falta mayor capacidad de fiscalización de algunos actores clave. Hay actores que aparentemente tienen bastante poder, pero en la realidad no es así. Una de esas es la Contraloría, que tiene bastante limitado su rango de acción, más bien es quien debe, ¿cierto?, indagar el cumplimiento de la normativa, más bien el apego a la ley y su cumplimiento, pero cuando avanza y descubre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Proponer medidas, pero son los alcaldes, en el caso de los municipios que estamos viendo, los que aceptan o no, por ejemplo, una propuesta de destitución. Muchos alcaldes no han destituido. De hecho, tuvo el caso también ahí de un integrante del segundo proceso constitucional que la Contraloría le había propuesto una medida de destitución, el alcalde no la había aceptado, le había dado otra medida y después salió electo. Entonces uno dice, qué raro, qué raro. Es difícil porque cada hecho de corrupción tiene distintas fuentes. La corrupción en los municipios, que es la que uno más ve y más siente porque está muy cerca de uno, yo creo que es por la fragilidad del sistema para poder controlar y poder sancionar y con sanciones efectivas, reales y que sean ejemplificadoras. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales es más novedoso, más nuevo, pero además también hay un tema también de la estructura normativa, de la arquitectura legal, que tiene ciertas limitaciones. Entonces, deja mucho espacio todavía que como es nuevo, no ha sido todavía debidamente cubierto por diríamos, el derecho administrativo, civil o penal, y ha estado en proceso de evolución. Pero yo creo que la pregunta, si tú preguntas cuál es el fondo, principalmente yo creo que es una crisis de valores y principios en la política que se ha traducido en un mal uso no solo de los recursos, sino también de la capacidad de tomar decisiones en favor de uno versus otros. O sea, que no solo hay temas de recursos, sino también yo creo que se ha avanzado en una especie como de
incorporación de ciertos grupos que están tratando de penetrar y posicionarse en el Estado para fines más bien de desarrollo de sus propios intereses. Entonces eso es complejo. Por eso cuando tú lo planteabas como los líderes populistas, la historia está plagada de que los momentos de crisis económica, de crisis sociales, aparecen para dar soluciones mágicas. Tenemos el caso, y no tengo duda, que si alguien nos escucha, algunos estarán de acuerdo o no, pero tenemos Argentina muy cerca, tenemos Brasil, tenemos en algún momento Perú, y si vamos avanzando Centroamérica, Bukele y otros. Y Chile yo creo que está muy cerca de aquello, así que creo que estamos en un momento de mucha complejidad y tenemos que tomar decisiones, y sobre todo la prensa, ustedes, los ciudadanos y los grupos intermedios de la sociedad. Por eso también ahí yo comparto, Sofía, el tema de que los temas de transparencia, probidad, que lo planteaba ella muy bien al inicio, son temas que la sociedad tiene que tomar posesión y defender también una reconducción de las conductas de los actores institucionales, públicos, elegidos, porque si no vamos a entrar en una crisis mayor donde ya vamos a entrar en un proceso que no es controlable. Esto es como el crimen organizado, cuando ingresa y se instala es difícil sacarlo. Gerardo, yo creo que estamos de acuerdo y todos los días vemos en la televisión el diagnóstico, que es el problema, la cantidad de alcaldes que están imputados hoy día y otras autoridades también en situación similar. Tratemos de avanzar en propuestas de solución. ¿Por dónde nos podríamos ir como país para poder ir mejorando esto? Te haría una pregunta concreta y ahí dejo abierto también para que Sofía y Andrés participen de esta conversación. ¿Deberíamos, como regla general, aumentar los requisitos en Chile para ser autoridad? Estoy pensando, por ejemplo, antes que tú llegaras, no sé si alcanzaste a mirar, estaba hablando de Virginia Reginato, que ya terminó su enseñanza básica, y creo que la media, Media. en estos cursos de súper apurado, súper rápido. A ver, no se trata de maltratar a alguien porque eventualmente no tuvo la posibilidad de estudiar, pero no es necesario elevar el nivel. ¿No sería conveniente que los concejales, los alcaldes tuviesen a lo menos cuarto medio hacia arriba, con algún cursito, con algún diplomado de administración pública? Tengo entendido incluso que la CGR hace unos talleres, unos cursos a los funcionarios públicos en estas materias, algunos no quieren tomarlo. O ahora mismo, a propósito del presidente de la República, que se está proponiendo aumentar, después de que lo bajamos, queremos aumentar la edad para poder ser presidente de la República. ¿Va por ahí el camino a aumentar los requisitos, tanto de edad o requisitos profesionales, académicos y o de experiencia para ser autoridad en Chile, desde concejal a presidente de la República, pasando por supuesto por senadores, diputados y cosas por el estilo? ¿Sería ese el camino o no? A ver, yo voy a decir dos cosas que pueden ser un poco disruptivas. Primero, que comparto que tienen que mejorarse digamos, las competencias de los postulantes a cargos públicos de elección popular. Y para eso, no sé, la democracia indica que un voto, una persona un voto, la capacidad de elegir o ser electo. O sea, tampoco podemos afectar un principio básico, pero sí aquellas personas que quisieran postular, indistintamente su condición de, diríamos, de estudio, debiera ser obligatorio para ser candidato haber aprobado algún curso, como se hace a lo mejor en algunos países todavía, que se hace a través, por ejemplo, la ENA francesa, la Escuela Nacional de Administración Pública de España, que dicta cursos y si quiere ser candidato, los toma y acredita conocimientos de derecho administrativo, civil, penal. O sea, en el fondo, toma también conocimiento de la responsabilidad que tiene. Podría ser. Los cursos de la Contraria que son muy buenos, son abiertos también, tal como tú lo dices, y debiera haber un requisito mínimo de demostrar que estoy en condiciones de administrar algo tan relevante como es el erario público, ¿cierto? Fondos públicos, y tomar buenas decisiones. Decisiones que en muchos casos también pasa por el fortalecimiento de los órganos colegiados que tienen tanto los municipios como el gobierno regional. Pero aquí yo te votaría lo siguiente, creo que habría que avanzar también en la capacidad de la revocatoria, o sea, que la comunidad pudiera decir, ¿sabes qué? Gerardo Vergara lo elegí, pero ¿sabes qué? No está dando confianza en lo que está haciendo, o ha incurrido en una situación y revoquemos su periodo. Y con un número de firmas suficiente, un 5% a lo menos, llevar, ¿cierto?, eso a una consulta de revocatoria para que la ciudadanía se manifieste. Porque la ciudadanía, si no quiere corrupción, rápidamente va a votar y chao Gerardo, muchas gracias, asumirá a otra persona. Y eso debería ir de la mano, si es que se llega a concluir de que en sede penal o civil o administrativa, faltas graves, debiera haber también un vínculo entre
de quién lo eligió para ser candidato, que es el partido político. O sea, aquí la responsabilidad política se diluye, entonces debiera estar vinculado. Por ejemplo, si Gerardo Delgado del partido de los cochinitos, el partido también debiera tener una sanción pecuniaria o una sanción fuerte que no sea simbólica, sino que cuide mucho para elegir los candidatos que va a llevar y el tipo de gestión que va a llevar. Porque hoy día el partido dice, congelo su militancia, no, mira, nos equivocamos, lamentablemente nos volvimos a equivocar como por centésima vez con el candidato que hemos elegido, disculpen y vamos a poner otro. Entonces tiene que haber ahí también una correlación sancionatoria fuertemente a las personas involucradas y también a los partidos que lo eligen. Oye, re buena las ideas que estás dando. Yo estoy tomando nota, vamos a volver sobre ella, pero quiero darle la palabra un minuto a Sofía González para que comente lo que estamos conversando. ¿Qué te parece esta idea, Sofía? Oye, lo del curso, lo de los cursos de la CGR, yo creo que debería ser obligatorio. Sofía, activa tu micrófono, por favor. Estamos hablando como sobre subir las exigencias a la fiscalización. Yo creo, bueno, si nos volvemos, existen, así como en todo, en los distintos organismos públicos hay leyes que supuestamente regulan los gastos municipales y creo también, hay organismos que funcionan aparte. Creo que estos organismos me pareciera que por ahí se podía copiar un poco más el modelo, el fortalecimiento de esa fiscalización. Me parece que esas entidades funcionan más bien a nivel de gobiernos regionales. Por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales puede haber un mayor control por el traspaso, digamos, de la asignación de recursos que se asignan desde el gobierno ejecutivo hacia los gobiernos regionales. Quizás las municipalidades, para mí parecer, y bueno, objetivamente son así, funcionan de forma más autónoma en cuanto a recursos. Y como bien decía también Andrés, realmente hay diferencias bien altas entre los recursos que recaudan algunas municipalidades comparadas con otras en Chile. O sea, no vamos a comparar, no sé, la municipalidad de Vitacura con una comuna pobre o rural. Entonces, en el fondo es súper importante, yo creo que es súper importante que dejen de tener tanta autonomía. Quizás es importante que la municipalidad haga el requerimiento de en qué gastar la plata o levante las solicitudes de lo que necesita más. Por eso que la municipalidad necesita más fondos en salud, como otras necesita más en educación. O que se obligue que cierto porcentaje vaya a educación, vaya a salud. Porque, por ejemplo, se sabe que en el caso de Katy Barriga había un presupuesto asignado para educación que prácticamente no gastó esa plata en ese ítem. Entonces creo que es importante, yo encuentro que podría tener mayor autonomía en las decisiones en qué gastarlo, pero sí que una mayor fiscalización macro en que quizás no se le entregue la plata directamente, que sea así como existe la Subdere, deberían existir organismos, digamos, que fortalezcan, digamos, la fiscalización. Obviamente hace rato todos quisiéramos que en general para los cargos públicos ni siquiera yo hablaría de estudios mínimos, o sea, encuentro que si hablamos de un parlamentario, un alcalde, o sea, no podemos exigir lo mínimo, no se trata de prestigiar un trabajo o una profesión, pero realmente podrían haber cursos obligatorios de administración de fondos públicos, podrían haber, digamos, capacitaciones, en fin. En el fondo, como las empresas privadas otorgan siempre, muchas de ellas, capacitaciones permanentes a sus trabajadores, ¿cómo no va a existir eso en los organismos públicos? Y ahí también podemos entrar lo que es la modernización del Estado, qué sé yo. ¿Cuántas veces se ha sabido que las municipalidades no están modernas en los sistemas de tecnología, que todavía tengo que ir presencial a veces a pagar un parte? O no sé, yo cuando vivía en Cocón ni siquiera podía pagar por la página de internet de la dirección de tránsito para sacar la patente. Entonces creo que ahí podría haber una autonomía en decisiones, pero no en los fondos. Por ahí creo que también va y que en el fondo también no queden solo las leyes en el papel, si se legisla, digamos, ¿cómo puede ser que no se cumpla? Y que además que la gente le da rabia que al final todos estos alcaldes que están metidos en casos de corrupción, ¿cuántos de ellos han ido realmente a la cárcel? Ninguno. Le dan arresto domiciliario. Estaba leyendo recién, se nos había olvidado un poco mencionar el caso del alcalde Hadwe, con el tema de la asociación de la municipalidad de las farmacias populares. O sea, ya realmente es una burla de la gente. Además que los alcaldes muchas veces tienen como un rol popular, sus votantes creen en ello, entonces, claro, los van a abrazar a las poblaciones y después se gasta la plata de lo básico en los fondos públicos. No, para mí es una burla. Lo de Hadwe es increíble, tiene muchas aristas, sin embargo está ahí incombustible prácticamente. Andrés Sí, y a uno Marín. se lo olvida porque los casos a veces quedan como
como que son emblemáticos por un rato, ahí está el rol de los medios de comunicación, y luego quedan como silenciados, y ya la gente como que se lo olvida, y esos personajes públicos, yo creo que va a pasar con Jackson, digamos, pasa el tiempo, los invalían de ocupar nuevamente cargos públicos, y después van nuevamente, y ahí la gente dice, pero ¿cómo? La ministra Toá no fue, o en el caso no me acuerdo, pero Boste, por no sé cuántos millones por educación, pero aparecen después de 7 años, y como que hay un olvido, y pueden volver a su función, ¿no? Es como Bueno, impensable. ahí salió entonces otra idea, aumentar el tiempo de inhabilitación de las personas O dejarlos condenadas. completamente inhabilitados de los Podría cargos hacerlo, públicos. Depende del nivel de delito, digamos. pero habría que comentarlo, porque parece que ahora la inhabilitación es, bueno, son a veces 5 años, otras son de por vida, hay distintos niveles, son penas accesorias. Andrés Marín. Justo iba a comenzar a comentar el punto de Sofía. A mi parecer, uno de los problemas más grandes en Chile en general, no solamente el tema municipal o del mal uso de los recursos públicos, tiene que ver con la sanción. En Chile, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en Perú, son pocos los casos de políticos que han caído tras las rejas. Lo mismo también podríamos decir sobre empresarios que han estado relacionados con algún tipo de delito. Por ende, en ese sentido, me parece que es un punto que se debería abordar en Chile. No entiendo bien, porque no soy abogado, no tengo las competencias, si es que hay que hacer alguna reforma procesal penal o que ya existen las leyes solamente que no se aplican como deberían aplicarse. La verdad es que no comprendo cuál es el problema. Porque si yo voy al supermercado y robo constantemente un Super 8, carne y un poquito de comida y lo hago de manera reiterada y me voy detenido de manera reiterada, lo más probable es que me termine yendo preso. Lo que no sucede así con muchos políticos, con muchos empresarios. No obstante, en el último tiempo tenemos el caso de Karen Rojo, que finalmente se escapó de Chile. Si no me equivoco, ella está presa hoy en día en los Países Bajos. En También Holanda. tenemos el caso de Jaime Orpiz, que me parece llamativo porque en ese periodo, si no me equivoco, ligado al caso Sokimich o al caso Penta, no, caso Penta fue el de Orpiz, El fue caso Cortés. solamente él quien cae preso, como que, por así decirlo, pagó por todo Jaime Orpiz, porque eran varios los involucrados. Así que eso me parece que las sanciones deberían ser mucho más duras y que tal vez debería una persona que está involucrada en este tipo de hechos que no se pueda postular nunca más a ningún cargo público. Gracias, Andrés. Gerardo, ¿son bajas las condenas en Chile de acuerdo a tu experiencia? ¿Tendríamos que comentar el nivel de condena? Porque básicamente las personas tienen, la libertad es un derecho, mientras no estén condenados son todos inocentes y las medidas cautelares deben ser aquellas estrictamente necesarias para asegurar, por ejemplo, que el imputado no siga causando daño, que no vaya a afectar, por ejemplo, la investigación o que no se vaya a escapar. Por eso lo arraigo. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Gerardo? Activa tu micrófono, por favor. Sí. Antes de contestar tu pregunta, quisiera solo complementar a Sofía. Yo ahí discrepo un poquito en un punto. Yo creo que si hay sanción, diríamos, producto de una condena en sede judicial, ya sea penal, civil, quiere decir que sí se comprobó el hecho, ¿cierto? Y por lo tanto, creo que ahí sí debe haber una inhabilidad permanente de la persona, ¿no? Que incurrió en algún hecho, ¿cierto? Que en este caso sería un delito, en la administración, sea regional, nacional o local. Pero si es por una destitución producto de una acusación constitucional en sede parlamentaria, donde más bien la discusión es de índole político, es distinto, porque eso no comprueba que hubo una negligencia o una situación. Más bien ahí en sede parlamentaria son otras las premisas que se valoran y más bien son políticas. Ahí creo que la inhabilidad de por vida sería un castigo mayor quizás a lo prudente y por lo tanto yo mantendría los 5, quizás ampliarlo un poquito más, pero hago la separación de los puntos. En cuanto a las condenas, mi percepción personal, aquí yo separo, porque además soy el director del programa de políticas públicas, entonces eso es lo que yo digo, es la universidad lo que dijo ahí,
voy a separar para no comprometer a la universidad en esto. Esto es digamos, una opinión personal. Yo creo que es difícil que se logren condenas ejemplificadoras, han sido la excepción, Orpi, ¿cierto? Una excepción para todo el conjunto de situaciones, porque mientras la política, los negocios y los grupos de poder estén en conversaciones permanentes, o sea, el caso de Hermosillo hoy día devela que hay un manto que cubría ciertas relaciones de poder que transitaban desde la UDI hasta el Partido Comunista. Yo estoy seguro que el señor Hermosilla va a pasar el tiempo y difícilmente quizás va a tener una sanción penal o civil, diríamos, ejemplificadora. Hay muchos poderes que no logramos comprender los ciudadanos y que están atrás operando, el nombramiento de jueces, el vínculo con los partidos, que por ejemplo el fiscal nacional sea elegido a partir de una negociación política donde los senadores negocian, y eso implica también que para los jueces, ¿cierto?, la Corte Suprema, es muy complicado. Entonces yo creo que va a ser difícil en el contexto actual tener penas significativas, ejemplificadoras, que la gente diga, ahora sí, creemos en la justicia. Porque siempre van a estar estas situaciones que finalmente terminan en largos procesos, que van perdiendo la connotación pública, llegan otros que son de prioridad, y finalmente salen con medidas alternativas, situaciones que muchas veces generan esta sensación de impunidad o de, diríamos, desencanto. Entonces creo que tal debe la justicia, por cierto, tal debe los partidos que no quieren legislar, porque son parte involucrada, son los suyos los que están involucrados. Y en eso creo que hay una situación compleja que no la vamos a solucionar nosotros, seguramente en el corto plazo, pero es un tema pendiente que tiene Chile. Y en eso, solo un dato, de los 346 municipios hoy día, el Consejo de Defensa del Estado tiene 200 causas al día de hoy, lo que equivale a con 135 municipios, o sea, con 135 municipios que representan el 40% aproximadamente. O sea, no podría decir, ¿son todos los municipios corruptos? No. Hay municipios que tienen una muy buena gestión con pocos recursos, con muchos o con medianos recursos, y que lo hacen dentro del apego de la norma y buscando el bien común, sí. Entonces no son todos, son algunos. Entonces creo que en eso hay que separar también. Cuando la crisis de la corrupción municipal son algunos municipios. Y en ese sentido creo que aún hay esperanza. Soy un positivista en ese sentido, creo que aún hay esperanza de tener buenas administraciones regionales, municipales. Y también está el rol de los propios funcionarios de denunciar y que tengan las condiciones para tener la tranquilidad de que si denuncian no van a tener efectos negativos en el desarrollo también de su actividad profesional. Porque ahí hay un tema también que no ha sido tratado. Y en esa perspectiva, Gerardo, ¿cómo ves tú lo que puede pasar este año precisamente a nivel de las elecciones que vienen? Porque si hay corrupción por todos lados, si da lo mismo votar por rojo, por azul o por verde, la gente también como que se desilusiona, empieza con esta cantinela de que todos los políticos son iguales. ¿Qué crees tú que va a pasar este año en las elecciones en el actual ambiente? Mira, no soy un ágora, ni tengo una bolita de cristal, No, pero pero aquí, mi opinión personal, percepción, esta es no mi percepción, compromete al mi académico. percepción es la siguiente. Yo creo que la gente, el ciudadano, el elector, hoy día con voto obligatorio, transita buscando. Básicamente esto ya se convirtió básicamente en una oferta y demanda de propuestas, de personas. Entonces, mira, con este no me resultó, voy a probar con este otro. Eso es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo quienes están en la clase media tienen una posición que buscan el mejor bienestar, ya sea se los den los que están más al centro, más a la izquierda, más a la derecha, y van pasando. Y el típico caso es Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, cuando el modelo no sirvió, vamos por otra alternativa, Boric, y seguramente ahora vamos a seguir buscando, y ese es el riesgo de las democracias, ¿no? Una búsqueda constante cuando no hay, ¿cierto?, un proyecto país que consolide, que genere procesos de medio a largo plazo. Por lo tanto, seguramente van a aparecer muchos candidatos nuevos, irrupción de candidaturas nuevas, que van a presionar al sistema. Hoy día el sistema tiene 17 partidos, 5 o 6 más en formación, lo que genera también una fragilidad para el tema de la negociación de la mayoría. Lo estamos viendo en la Cámara de Diputados hoy día. O sea, un partido que partió con 6, tiene 4 ahora y define quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y ya no define posiciones ideológicas, sino está negociando el PDG y es público, dice quién me ofrece más, el gobierno, porque le estamos pidiendo la presidencia, o la oposición.
Aquí estamos, ofrezcan. O sea, eso es la más clara demostración de que ya no hay ideario de un imaginario de una sociedad, de un país que queremos, sino más bien los elementos más bien constitutivos de la mantención en el poder de un grupo que quiere estar ahí, ser actor a toda costa. Entonces tú me preguntas, yo creo que la gente empieza a mirar y empiezan a aparecer. O sea, el hecho, por ejemplo, los procesos constituyentes que tuvimos, de apariciones de grupos y personas nuevas, puede que se replique ahora en las municipales. Y yo tengo mucha esperanza que así sea, ¿no? Para que también pueda haber a lo mejor un respiro. Va a haber, por cierto, una fricción muy fuerte de los partidos que no quieren que lleguen actores nuevos. Entonces ahí se va a producir seguramente una situación que solo el día de las elecciones vamos a ver cómo le va a los independientes o los independientes en lista, que va a ser la alternativa. Y en ese sentido creo que también van a llegar líderes mesiánicos a los municipios buscando también una proyección para los futuros procesos electorales de los próximos 4 o 5 años. O sea, el municipio es una muy buena plataforma, no solo para ser diputado y senador, sino también para las presidenciales. Entonces las batallas emblemáticas por Santiago, Las Condes, Maipú, capitales regionales, creo que va a ser de mucho interés. Yo invito a los auditores a seguir esto, va a ser muy interesante, porque ¿quién nos dice que a lo mejor Alejandro Puja termine de candidato? O no sé, la misma colega acá pudiera ser, porque la gente busca, y está buscando buenas personas. Entonces, en ese sentido, estoy abierto a sorprenderme el día de las elecciones con caras nuevas. Mi temor son los mismos de siempre, que no quieran abrir la puerta para que entren personas que vengan con una mirada distinta a la política. A pesar de que alguno dice más vale el diablo conocido que diablo por conocer. Sofía González, ¿algo que decir en este momento de la conversación? No, por ahora, digamos, cerrando el tema quizás municipal. Perfecto. Voy a aprovechar de despedir a Sofía González en este momento, que tiene otro compromiso con otro medio de comunicación, así que la vamos a despedir. Gracias, Sofía, por haber participado en este programa de la UNES Tiempo de hoy día, 1 de abril de 2024, y te espero la próxima semana para que nos puedas seguir haciendo Mu- tus aportes tradicionales. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Listo, que Chao. estés bien, chao. Chao. Gracias, Sofía. Andrés Marín, a esta altura del partido, ¿estás de acuerdo, no, con Gerardo respecto de lo que va a pasar en las próximas elecciones debido a esta situación? ¿Es bueno que tengamos este vichineo de nuevas caras o corremos tantos riesgos? Y de hecho lo conversábamos, Gerardo, el otro día, a propósito estuvimos mirando la encuesta de la Universidad del Desarrollo, la encuesta, ¿cómo se llamaba la encuesta? La Panel ciudadano, sondeo Panel ciudadano. Ciudadano UDD, donde aparecían personas que estaban postulando, gente muy nueva. Por ejemplo, aparecía el maestro Horacio Saavedra por la UDI, postulando a Maipú con un 6% de intención de voto, en fin. Y por ejemplo, nos llamó la atención lo de Carla Rubilar, que aparecía, por lo menos en la encuesta, como independiente. Andrés Marín, ¿crees tú que es una oportunidad en las próximas elecciones de no rostro, no liderazgo, o corremos riesgos enormes al no saber quiénes están detrás de esas caras? Probablemente veamos nuevos rostros en estas elecciones desde el año 2009, pero con mucha más fuerza desde el año 2013, sobre todo en el 2013, donde no sé si se recuerdan que en la elección presidencial tuvimos 10 u 11 candidatos. Estamos teniendo una oferta de candidatos mucho más abierta. Sin embargo, a mí me parece que a veces hay caras nuevas, pero no acciones nuevas. O sea, son caras nuevas que te hablan de una cierta renovación, pero incluso a veces vemos más amateurismo, vemos que tienen las mismas acciones que los políticos antiguos. Por ende, a mí me pasa que creo que necesitamos que personas más capacitadas estén en la política. A mí siempre me llama la atención de que hoy en día personas que trabajan en el mundo de la academia, que son expertos en tema de áreas públicas, muchas veces los veo más capacitados, como el caso, por ejemplo, de Gerardo u otras personas más que yo suelo conversar que son del ámbito académico, los veo mucho más preparados, pero nadie se quiere meter en la política. Entonces, si la gente, por así decirlo, buena, lo estoy hablando en términos
no personales, porque también puede serlo, pero lo estoy hablando en términos de la labor, no se meten en la política, solamente tenemos estas personas que supuestamente tienen habilidades blandas, supuestamente tienen un personaje, entonces convertimos la política, Alejandro y Gerardo, en la tía Pikachu. Convertimos la política en Joaquín Lavín cuando se viste de Mario Bros. Convertimos la política cuando Michelle Bachelet, que no tengo una necesariamente en todo el aspecto una mala opinión de ella, pero siento que desde que ella apareció se empezó a hablar más que la importancia estaba en si era simpática o no, o no. En otras características más allá de si esa persona era capacitada para el cargo y si era capaz de decir cosas que no son populistas, porque hay muchas respuestas que no son populares. Entonces, ese es uno de los problemas que veo, pero también siento que el punto que hace Gerardo es importante en el sentido que tenemos una clase política que está anclada en el sistema, que es la que va, que es la que nos tiene en esta crisis. A mí me da, a veces, no sé si es risa la palabra, pero los actores políticos hablan que la crisis es por parte de los extremos, pero no que son producto de quienes han gobernado los 30 años. O sea, son producto de los extremos que han aparecido, pero no de las consecuencias que han tenido parte de esta administración entre Chile Vamos, la nueva mayoría, y hoy en día Frente Amplio. Gerardo, no te voy a hacer ninguna pregunta porque yo creo que has estado escuchando, tomando nota y más Sí, de algo que querrás decir. sí, lo que pasa es que es complejo el tema, porque es un tema que hay que ponerlo en contexto. La crisis de los partidos, de la clase política, de la sociedad, no es un tema de los últimos 5 años, de los últimos 10, es un tema de más larga data. Pero aquí tres cosas que sí me hace sentido, porque son relevantes. Uno, diríamos, esta nueva arquitectura de características que generan valor para el electorado de lo que tradicionalmente llamábamos liderazgos políticos. Entonces, no sé, uno habla de Margaret Thatcher y dice, claro, una líder, ¿no? Habla de la canciller Merla, que uno siente ahí que hay poder, que hay capacidad de toma de decisiones, que hay conocimiento, que, no sé, uno habla de ser, no quiero hablar de líderes chilenos para no entrar en esa digamos, delicadeza histórica que puede ser sensible, pero uno puede reconocer Churchill, no sé, por el nombre, y tiene ciertos patrones, ¿sí? Que uno podía. Entonces, esos patrones han cambiado, tanto a nivel internacional como también en Chile. ¿Sí? Entonces, claro, hoy día, tal como lo dice Andrés, ha habido una evolución hacia temas más bien de habilidades blandas, comunicacionales, de empatía, ¿sí? De alguna forma, y por otro también de carácter para toma de decisiones. Entonces, hay una mezcla. Eso está en construcción, todavía no sé, yo no podría decir, existe, este es el recetario para Andrés para que sea candidato, porque si tú, Andrés, tienes estas 6 o 7 competencias, te va a ir bien. No, creo que está en construcción y es evolutivo. Por lo tanto, ahí es digno de analizar. Segundo, la crisis que hay, y que más que crisis es una tensión que crece, se desarrolla y se manifiesta de diferentes formas entre los liderazgos tradicionales en la política y dentro de cada partido y dentro de las coaliciones con los nuevos liderazgos o las nuevas caras. Entonces vemos crisis en la UDI, vemos crisis en Renovación, vemos crisis en el PPD, vemos crisis en el Partido Socialista, en todos los partidos, incluso en el Partido Comunista hay dos almas. ¿Sí? O sea, si nos vamos a cada partido, hay tensiones. En este momento estamos en una época de tensiones políticas, tanto internas como de coalición. Y tercer punto es querer hacer y querer o tener las ganas de hacer algo, y la otra son la capacidad que tengo, que es un poco lo que plantea Andrea. O sea, hay gente que quiere y ha dicho, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar esto y lo quiero hacer, y se lanza, ¿cierto?, a jugar un partido de básquetbol, y miden 1,20 m, y el otro equipo 1,90 m, y se dan cuenta que no tienen la capacidad para neutralizar, diríamos, los actores de este campo. Entonces, la gana de hacer versus la capacidad es lo que está a prueba, y está a prueba en este gobierno.
entre otros. Todos los gobiernos están a prueba, pero especialmente en este, sobre todo cuando hay dos almas. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Fortalecer la formación desde muy pequeño, yo diría, ojalá básica, media, formación cívica, de una cultura que soporte la democracia y las responsabilidades que tiene el gobernar y el ser gobernado, pero desde pequeño que se practique. Segundo, es también tratar de darle valor a la política. Está tan desprestigiada que muchas personas no quieren entrar a la política porque tiene un costo muy alto. Entonces, estar en política hoy día es también, de alguna forma, jugarse una historia, digamos, la historia personal, porque es muy fácil hoy día también equivocarse o tener alguna situación que ponga 30, 40 años de prestigio o de esfuerzo por meses, días o años, y finalmente también un costo personal y familiar muy fuerte. Entonces, si la política no logra conciliar la vida familiar, los temas también de una mirada positiva. A mí me ha tocado, yo no lo dijeron, pero también he participado de gobiernos, en cargos y en algunas situaciones, me ha tocado en servicios públicos donde los funcionarios salían y se sacaban la chaqueta del servicio porque no quería que la gente los identificara. O sea, cuando eso sucede en los funcionarios, algo está muy mal. No quieren identificarse con uno. Entonces, yo creo que estamos en una crisis y también es una oportunidad. Yo creo que es la oportunidad de replantear qué país queremos, cómo queremos que sea, diríamos, la forma de que se gobierne, se administre. Y yo creo que estos espacios, sobre todo donde podemos estar a la distancia con muchas personas, no solamente de las áreas de influencia, diríamos, naturales del programa y de la radio, sino porque esto también lo van a escuchar las personas, es reflexionar y decir qué queremos hacer, cómo podemos aportar. Y luego un llamado a que todas las personas que tengan ganas de aportar no le tengan miedo a la política. La política es un espacio para poder también ofertar también ideas y también servicio público. Y creo que sería bueno que pudiera haber un ingreso progresivo. Yo creo que aquí pura gente nueva no funciona. Tiene que haber un mix, ¿no? Y un proceso de desarrollo también y acompañamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reflexión de Andrés es interesante. Yo no quiero entrar también en los prejuicios, quiero estar un poquito más neutral desde la academia porque uno tiene corazoncito también y a veces los traiciona. Pero en ese sentido, yo creo que hay muchas oportunidades, sobre todo en los municipios, de poder desarrollar una actividad en beneficio de las personas. Es el lugar donde uno naturalmente ve más rápido el efecto de una decisión. Pavimentación de una calle, el cierre de una plaza, la iluminación, temas de seguridad, no sé, la creación de una junta de vecinos y su instalación de una sede, no sé, es algo que uno puede palpar. Y así seguir escalando a nivel regional, a nivel nacional. Yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer, poco tiempo, porque la sociedad también se cansó de esperar y está tomando decisiones muy bruscas. Entonces, no me cumplió, cambio. Y eso no puede ser tampoco. Esos cambios bruscos generan inestabilidad. Tenemos que dar certeza. Y para dar certeza se necesitan acuerdos políticos de todos los actores de largo plazo, políticas, diríamos, de Estado, no de gobierno. Y ahí estamos fallando. No hay capacidad de diálogo, poca capacidad de ponerse de acuerdo en los grandes temas para los 15, 20, 30, 40 años que nos van a acompañar en vida, esperamos, y sino pensando en el corto plazo, ¿no? En lo que va a pasar en los próximos 4 meses, 6 meses, en el año electoral. Y eso le hace mal a todos, especialmente a los ciudadanos. Entonces, tenemos que sensibilizar a nuestros parlamentarios, especialmente a la casta política, a que logre sentarse en la mesa y llegar a grandes acuerdos que nos permitan tener esta orientación de hacia dónde vamos. Y eso depende fundamentalmente de los electores. Hoy día tenemos las redes sociales, tenemos el Instagram, el Twitter. Uno le puede hacer un seguimiento bastante rápido a lo que opinan las personas, a lo que dicen, a lo que han hecho. Por lo tanto, por lo menos yo quiero hacer el llamado en este momento a la gente que nos escucha, a los que nos va a ver en diferido, a que se preocupen un poquito más de a quién están eligiendo. Averigüen, consulten, pregunten si es o no es militante, si por ejemplo se incorporó a un partido político muy recientemente. Lamentablemente tenemos mucha, ¿cómo se llama eso? Vichineo político, andar. Oportunismo, hay mucho Claro, ya, oportunismo. oportunismo. Mucho más directo fue Gerardo con la palabra, yo estaba diciendo vichineo, oportunismo, en fin, de la persona que decide meterse a un partido porque le están dando un cupo, en fin.
Y también está el otro tema de lo independiente, Gerardo, que lo conversaba el otro día, por ejemplo, llamaba la atención en la encuesta de Panel Ciudadano UDD, que la Carla Rubilar aparecía como independiente, cuando todo el mundo sabe que ella es una persona que está muy en la línea de Chile Vamos, trabajó con Sebastián Piñera. Claro, igual le otorgamos a ella y a un par de casos más que había en esa misma encuesta el beneficio de la duda, en el sentido de que tal vez momentáneamente, como todavía lo- lo- los grupos y los cupos no están totalmente definidos, es posible que algunos se estén hoy día manifestando como independientes y cosas por el estilo. Pero realmente hay que tener cuidado con aquellos que de la noche a la mañana se presentan como independientes, que no le deben nada a nadie, porque eso también es un problema. Lo dijo Gerardo, en el sentido de que al final terminan en los distintos cargos solamente actuando para su propio beneficio particular, inmediato, cortito, y no pensando en el bien común. Y de esta manera estamos terminando esta conversación que hemos tenido con Vergara Cañumir, académico del Departamento de Gestión Organizacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana de la Facultad de Administración y Economía. Gerardo, quiero agradecerte mucho que hayas participado de esta conversación. Espero que a los amigos que nos hayan escuchado les haya quedado algo, y de todas maneras te voy a dejar extendida la invitación para que nos podamos encontrar en otra ocasión. ¿O no, Gerardo? ¿Cómo te sentiste? No, muy cómodo, gracias, Andrés. Siempre es grato conversar, sobre todo hay muchos temas. Hoy día tenemos temas también de prioridades ahí, seguridad, tenemos temas de inteligencia artificial, estamos trabajando harto temas, neurociencia, aplicada a la administración pública. O sea, siempre hay temas, así que dispuesto desde el programa de políticas públicas, desde la universidad, a compartir con ustedes también este y otros temas que ustedes crean que puedo ser un aporte a la discusión nacional. Un abrazo, saludos para todas y todos quienes nos están escuchando. Buenas semanas y a disposición también para ustedes, para otros programas. Perfecto. Le vamos a invitar entonces a otros programas para seguir conversando sobre estos temas que son tan interesantes. Y también agradecer al periodista Andrés Marín Zúñiga, quien se encarga de la producción periodística del programa, que prepara los temas, hace las invitaciones, busca a los invitados, y eso nos permite entonces estar todas las semanas juntándonos con ustedes en el Aún es Tiempo. Este fue el capítulo 5 de la temporada 2024 de Aún es Tiempo, que se transmite por el canal de YouTube de Aún es Tiempo y también a través de Radio Sensación 96.5 en la frecuencia modulada, que se escucha por ahí, por la localidad de Matanzas, Santo Domingo y San Antonio, y en diferido los pueden ver en Hoy TV a través de la aplicación Sapin TV. Y como siempre yo digo, espero verlos la próxima semana, Dios mediante. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos Aún es Tiempo, la voz ciudadana.